Lectura comentada de la Biblia. Salmos 15 al 22. La dignidad requerida. Resurrección de Cristo. Pecados ocultos. Cristo en la cruz. En cierta ocasión, David tuvo el deseo de traer el arca de Dios a Jerusalén, pero debido a la forma en que lo hicieron, hubo mortandad y dolor por la muerte de un hombre que intentó tocarla con el propósito de que ésta no cayera, pues la llevaban en una carreta. Anteriormente el arca había estado en una ciudad donde todos fueron a mirarla, lo que en ello había dentro, y hubo una gran mortandad. Así que una de las inquietudes más grandes en la vida de David es que cómo podría estar frente a la presencia de Dios y habitar en medio del tabernáculo. Definitivamente David entiende que se requiere cierta dignidad que por cierto es imposible de manera natural en todo hombre tenerla, pero que Dios puede crear en todo aquel que lo busca con temor. Ninguno de nosotros puede por sí mismo mostrarse digno delante de Dios, pero quien camina delante de Dios y habita cerca de Él en un compañerismo muy cercano, entonces toda la vida, corazón y mente de este hombre irán alineados con el corazón y los deseos de Dios. Así es como la dignidad requerida se obtiene en su presencia. Como hemos dicho al inicio de la lectura de los Salmos, algunos de estos salmos son aplicados a Cristo en algún aspecto de su vida o de su obra, y esto lo sabemos porque en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo mismo y algunos otros escritores como los apóstoles y los evangelios aluden a alguno de estos salmos como la referencia o cumplimiento de algún aspecto en la vida de Cristo. En especial tenemos en nuestra lectura las referencias a su muerte y a su resurrección. Tenemos que recordar que aun cuando se le llaman salmos mesiánicos, en realidad no lo son, porque la mayor parte del salmo aludido no tiene que ver con Cristo, pero alguna frase o dicho es usada para referir a ese aspecto cristológico, como por ejemplo el Salmo 16. David dice: «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Y sabemos por Pedro en su sermón de Hechos capítulo 2 y por Pablo en su enseñanza de Hechos capítulo 13, que esta frase se refería a la resurrección de Cristo. Era la promesa de Dios mencionada por David, que los escritores del Nuevo Testamento aplican a la manifestación de Cristo como verdadero Dios al resucitar de los muertos. Y lo mismo sucede con el Salmo 22, donde estas palabras dichas por David en un salmo que es indicado como Ajelet Zahar, que se trataba de una indicación que regía el orden de los salmos, ya que esto se utilizaba de manera frecuente durante la época en que reinó el rey David, y que era centro fundamental del tabernáculo de adoración hacia el Padre Celestial. Era una indicación de un salmo para cantarse las mañanas con ciertos tipos de instrumentos. Pero en este salmo David describe en muchas partes su experiencia de sentirse abandonado en los momentos de aflicción, pero que muchas de estas frases dichas por David describen a Cristo en la cruz, como las conocidas de ellas donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es maravilloso observar cómo David también tenía este oficio de profeta, que con sus salmos anunciaba el sufrimiento de Cristo en la cruz, que incluso los propios evangelistas no describen en sus evangelios, tal como lo menciona David al decir: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Horadaron mis pies y mis manos, y contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por esto podemos decir como el salmista respecto a la palabra de Dios, que es perfecta, que convierte el alma, y que hace sabio al sencillo, y que es más deseable que el oro mismo. La grandeza y la trascendencia de la palabra de Dios es algo que no podemos dejar de admirar cada vez que la leemos, la meditamos y la guardamos en nuestro corazón. Porque es así precisamente que somos librados de aquellos pecados y errores que nos llegan a ser ocultos, porque su palabra escudriña lo profundo de nuestro corazón y de nuestras intenciones, y nos hace reconocer nuestra condición. Gracias a Dios por la ley de Jehová, que es perfecta.